Bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que están presentes en esta reunión y a todos los que son parte de la iglesia digital también, así que le damos la bienvenida a todos los que están detrás de la cámara para poder participar de esta reunión, de este culto. En esta hora quiero compartir una palabra que he titulado A prueba de todo. No sé si conocen ese programa, es una serie de documentales. Tengo el nombre aquí del personaje, Bill Gray, ¿sí? Es un personaje actual que trabaja en la televisión y hace series de documentales donde enseña diferentes estrategias de cómo sobrevivir en momentos límites, en tiempos límites. Y qué bueno que nosotros podamos entender que muchas veces los cristianos vivimos tiempos límites, dificultades, y que quizás de alguna manera Dios también nos ha dado diferentes estrategias para poder salir de esas situaciones, de esos tiempos límites. Yo sé que hay gente aquí en esta hora que está escuchando esta palabra que quizás está viviendo un tiempo límite en su matrimonio, o quizás un tiempo límite en su economía, o quizás en este día hay alguien aquí en este lugar que está viviendo un tiempo límite en su salud emocional, en su salud de su cuerpo, y que bueno poder entender que Dios está con nosotros para poder acompañarnos en medio de esta situación. Yo creo que muchos cristianos somos los a prueba de todos, ¿sí? Que hemos aprendido a vivir en esas situaciones límites, y si tú estás viviendo esta situación, esta palabra es para ti, así que quiero hacer una oración para poder comenzar. Padre, tú eres el Dios que estás en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos estar en familia, porque podemos estar juntos, porque podemos compartir tu palabra, porque tú eres el Dios que piensas en nosotros, y tú eres el Dios que te has agradado de todo lo que somos, por eso estás acompañándonos en los diferentes procesos. Hoy bendigo esta palabra, tu palabra que es viva y es eficaz, y si hoy nos alimentamos de ella, Señor, se producirá en nosotros vida y eficacia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Una de las cosas que quiero compartirte es esto, ¿sí? Vivimos muchos días al límite de muchas situaciones, y encontramos en la Biblia diferentes personajes que han vivido al límite y Dios los ha acompañado y han salido adelante. Por ejemplo, David, cuando tuvo que pelear con Goliat, vivió al límite de su vida. Estaba en juego su vida si no mataba a Goliat. Era una situación muy límite. También conocemos la historia acerca de José. José es un personaje muy querido, muy conocido por muchos de nosotros. Y él también vivió una historia parecida al límite. ¿Se acuerdan que Dios, en cierta manera, sus hermanos lo habían vendido? Lo habían tirado en una cisterna que no tenía agua. Él vivió una situación límite. Y la palabra del Señor dice que él fue vendido a Egipto. Y una de las cosas que vemos en esta historia, cuando él fue vendido a Egipto, que aún ni sus hermanos creyeron que él podía estar vivo. Entonces, José también vivió una situación límite. Pudo sobrevivir, pudo en cierta manera desarrollar estrategias de sobrevivencia. Dios estuvo con él, Dios lo prosperó. Y una de las cosas que le sorprendieron a sus hermanos después que lo vieron después de 17 años, de que él estaba vivo, y no solo que estaba vivo, sino el lugar y la posición y el rol en donde se encontraba. José también vivió situaciones límites, quizás parecidas a las de nosotros. La Biblia habla del pueblo de Israel que vivió situaciones límites, principalmente cuando salió de Egipto. Vemos que el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, pero antes de cruzar el Mar Rojo, una de las situaciones más puntuales que cuenta la Biblia fue que los egipcios se habían arrepentido de que Israel saliera, y una de las cosas que sucedió fue que ellos comenzaron a perseguirlos para traerlos otra vez de esclavos, y dice la palabra del Señor que llegaron a un momento, a un punto donde tuvieron entre la espada y la pared, ¿sí? Donde estaba de un lado el Mar Rojo y del otro estaban los egipcios. La Biblia dice que Dios estuvo en medio de ellos, los defendió, pero Abraham iba a decir, Moisés tuvo que tomar la vara y abrir el mar, y la palabra del Señor dice que hubo un milagro. Muchos de nosotros tenemos que vivir situaciones límites, vivimos en situaciones límites, y una de las cosas que sucede en medio de esa situación límite es que necesitamos un milagro de Dios. Necesitamos la intervención de Dios. Les quiero contar que con Bego estamos escribiendo un libro junto con otros pastores, y una de las cosas que nos han pedido es escribir algunos artículos en cuanto a nuestra vida, en cuanto a las situaciones que estamos viviendo. ¿Y saben qué nos pasó con Bego en estos días? Que al recapitular algunas historias de nuestras vidas, pudimos ver que hemos vivido situaciones al límite. Hemos vivido situaciones al límite en nuestro matrimonio, y Dios nos ha ayudado. Hemos vivido, ustedes conocen bien, situaciones al límite con nuestros hijos que estuvieron peligrando su vida y Dios hizo un milagro y hoy están vivos. Hemos vivido procesos personales
limitados, al límite, donde hemos corrido riesgos, y vuelvo a repetir, aún de nuestra situación matrimonial, de nuestro ministerio, y Dios nos ha ayudado. Bueno, en esta hora quiero compartirte esta palabra, que yo sé que hay alguien que la necesita, que está viviendo quizás una situación límite, y donde Dios, a través de la palabra de Él, nos da diferentes versículos donde nos produce esperanza. En esta hora, en este día, quiero compartirte esperanza de que tu situación límite tiene solución. ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien, quiero que vayamos a la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Isaías 42, acá nos habla y nos deja un mensaje de esperanza para cuando estamos viviendo una situación límite, un momento difícil. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hoy nos hemos convertido en una prueba de todo, ¿sí? Hemos superado muchas pruebas, hemos ganado muchas pruebas. Y qué bueno que podamos entender esto. Isaías 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Pero en el versículo 3 dice: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Pero te leo en otra versión también el versículo número 3 que dice: No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Y te comparto también el versículo 9 que dice: Las cosas pasadas se han cumplido, y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Me encanta este pasaje, porque una de las cosas que dice este pasaje es que no se romperá la caña cascada, ni dejará de tener llama ese pábilo que humea. ¿Qué es lo que dice específicamente esta palabra? Trae esperanza para cuando estamos viviendo esos tiempos límites. Cuando habla la palabra del Señor aquí de la caña cascada, está diciendo: no se terminará de quebrar esa caña. Como un junco, cuando está en medio de un viento fuerte que se dobla y hasta a veces se quiebra, no sé quiénes han tenido la oportunidad de ver eso, pero esta palabra dice: no se terminará de quebrar. Y Dios trae esperanza en este día para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte que quizás estás viviendo un tiempo límite, y una de las cosas que Dios quiere decirte en esta hora es que no se terminará de romper esa caña quebrada, no se terminará de romper quizás tu matrimonio, no se terminará de romper tu economía, no se terminará de romper tu ministerio si estás al límite, no se terminará de romper tu salud emocional o espiritual, porque Dios tendrá cuidado de ti. La palabra del Señor habla acá del pábilo que humea, de una mecha que dejó de tener llama y solamente hay humo. Una de las cosas que Dios quiere decirte en esta hora es que no se terminará de apagar quizás esa llama de la pasión, no se va a terminar de apagar ese espíritu que Dios ha encendido dentro de tu vida, no se va a terminar de apagar eso que Dios ha encendido. Y qué bueno que entendamos que muchas veces somos como esa llama que solamente tiene un hilito, un humito. Y la palabra del Señor muchas veces dice que nos podemos convertir en ceniza. Quizás lo único que hay en tu vida en estos días sea ceniza. No sé cuántos han prendido la estufa, hemos alimentado la estufa en estos inviernos fríos, y una de las cosas que acontece en medio de la estufa es que tenemos que quitar la ceniza. Pero ¿saben qué? Yo aprendí algo con mi suegra, he aprendido mucho con mi suegra, y una de las cosas que me enseñó mi suegra fue que para volver a prender la estufa tenemos que dejar un poquito de ceniza, porque la ceniza, ¿saben qué conserva? El calor. Quiero decirte que quizás en tu vida solamente hayan cenizas. Quizás ni siquiera hay llama, estás viviendo un momento al límite en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, pero quiero decirte que se volverá a encender la llama. ¿Cuántos dicen amén y le damos un aplauso a Dios en esta hora? Y un grito de júbilo si lo podés hacer. Muy bien, medio difícil con los tapabocas, pero ahí continuamos. Lo que sí quiero transmitirte en esta mañana es que hay esperanza. Quizás tu vida está como esa caña quebrada, pero dice la palabra del Señor en esta palabra: no se terminará de quebrar. Y dice la palabra del Señor con respecto al pábilo que humea, a la mecha que humea, no se terminará de apagar. Y qué bueno que nosotros podamos pensar en esto. Hay otro pasaje de la Biblia que también nos habla y nos da ánimo. Job pudo decir en algún momento: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Qué bueno poder saber que tenemos la esperanza que aún del polvo, de la ceniza, podemos levantarnos. Pero el mismo Job dice ahí en el capítulo 14, y quiero compartirte, Job capítulo 14, búscalo ahí conmigo, versículos 7 al 9,
Job capítulo 14 dice, lo leemos, porque si el árbol fuere cortado, me encanta este pasaje, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Me encanta este pasaje de Job, porque Job vivió un momento crítico. Job era como un árbol cortado, que lo único que había quedado vivo de él eran sus raíces. Hay otro pasaje que habla algo parecido, que es del rey Nabucodonosor. Me encanta saber esa historia, que él era como un gran árbol donde venían a refugiarse, donde tenía frutos. Y dice la palabra del Señor, conocemos la historia, que fue cortado ese árbol. Pero una de las cosas que pronunció Dios desde los cielos es, no toquen sus raíces. Qué interesante es saber que muchas veces la historia de nuestra vida puede estar cortada como un árbol. Podemos vivir situaciones límites donde se perdieron nuestras hojas, donde se perdieron nuestros frutos, nuestro follaje y ni siquiera quedan nuestras ramas. La gente que ve un árbol cortado, ¿qué ve? Un árbol muerto. Pero una de las cosas que dice Job es que las raíces se pueden mantener vivas aunque haya polvo en la tierra. Y una de las cosas que dice esta palabra es que si el agua toca las raíces, volverá a reverdecer. Y eso es la palabra de esperanza que Dios quiere dejarte en esta hora. Quizás estás viviendo un momento crítico en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía. No sé, tú sabes cuál es el momento crítico y límite que estás viviendo. Y la palabra de Dios para ti en esta hora es, si llegare a tocar tu raíz el agua, volverá a reverdecer. Y dice la palabra del Señor, se volverá a crecer como copa nueva. Qué interesante es saber que hay esperanza para nuestra situación, para el momento límite que estamos viviendo. Quizás esta pandemia, lo que hemos vivido nos ha llevado a estar un poco encerrados y ese encierro ha marcado nuestra vida, nos ha llevado a un límite, pero quiero decirte que hay esperanza para tu trabajo, para tu economía, no sé, creo que estás pensando en alguna situación límite que estás viviendo. Bueno, Dios traerá agua. Si tus raíces pueden tocar el agua, habrá esperanza para ti. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de ese rey Nabucodonosor que lo perdió todo. Pero el mismo rey Nabucodonosor dice que al fin de los tiempos, pasaron 7 tiempos, y una de las cosas que dice esta palabra, esos 7 tiempos eran 7 años. Y la Biblia habla del número 7 como ese tiempo de la perfección. Bueno, quiero decirte que muchas de las pruebas que estamos viviendo al límite, Dios tiene un tiempo perfecto para ella y habrá un cumplimiento y habrá una conclusión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, qué bueno es que puedas agarrarte de una palabra, y la palabra quizás sea que si tus raíces siguen vivas, donde nadie las ve, donde nadie se ha enterado, quizás hasta te han señalado de que no hay vida en ti, pero algo que no saben es que tus raíces siguen vivas, las raíces de tu ministerio, las raíces de tu fe. Una de las cosas que me encanta de la historia del pueblo de Israel, una vez vi El Príncipe de Egipto, que es la historia del pueblo de Israel en dibujito, y no dice esto en la Biblia, pero en la película decía que cuando Moisés estaba desafiando a los ancianos para poder salir de Egipto, tuvo que hacer un proceso para que ellos creyeran, y una de las cosas que este Moisés del Príncipe de Egipto en dibujito decía, nos pueden quitar todo, nos pueden quitar la vida, nos pueden quitar la familia, nos pueden quitar nuestra economía, pero hay algo que no nos pueden quitar y es la fe. Sin duda, cuando yo veía ese dibujito ahí, ¡wow!, uno se emociona. Pero qué importante es entender que quizás lo has perdido todo, pero si tus raíces están vivas, vas a reverdecer y vas a brotar y te vas a levantar como un árbol que tiene copa nueva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay otro pasaje de la palabra que también quiero compartirte en 1 Corintios, capítulo 1. Acompáñame ahí, 1 Corintios, capítulo 1. Este pasaje es el pasaje preferido de mi esposa, pero bueno, hoy yo se lo robo en su misma versión, que es la Nueva Traducción Viviente, y es un pasaje que habla algo muy hermoso. 1 Corintios, capítulo 1. Voy a leer 3 versículos. El versículo 8 dice ahí, cuando Pablo estuvo pasando un momento difícil, estuvo al límite, como muchos de nosotros, quizás no naufragios, pero vivió un tiempo límite. Y una de las cosas que Pablo declara acá fue su experiencia. Y en el versículo 8 dice así, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de todas las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida.
Ahora después te leo el otro versículo. ¿Has vivido alguna situación límite en estos días donde pensás que no tendrías vida en alguna situación? Y no estoy hablando de tu vida literalmente. Quizás la vida de alguna situación que has vivido. Vuelvo a repetir, quizás está en juego tu matrimonio, quizás está en juego tu economía, quizás está en juego tu trabajo. Y muchas veces vivimos el tiempo límite. Y ese tiempo límite muchas veces nos hace pensar de que ya no habrá futuro. La palabra del Señor habla acerca de esto. Un día Dios le habla a Ezequiel y le dice que declare sobre el pueblo de Israel que Dios los sacaría de su sepultura, de que Dios abriría las tumbas. Y qué bueno es poder creer en ese Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, muchas veces cuando vivimos situaciones difíciles, podemos creer en ese Dios que nos levanta en medio de la situación difícil. El versículo 9, léalo conmigo. El versículo 9 dice, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, que resucita a los muertos. Lo vuelvo a repetir, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, que resucita a los muertos. Por ahí Jesús le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno es poder entender que mucha gente hasta el velatorio nos ha preparado porque ha creído que no tenemos esperanza, hasta flores quizás nos han traído porque no hay futuro para nosotros, pero qué bueno es poder tener a Jesús a nuestro lado, que Él es el que declara que cuando nosotros estamos muertos, si el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo que lo que estemos viviendo en estos días de momentos difíciles y al límite, yo creo que Dios nos va a resucitar. Yo creo que después de esta pandemia, muchos ministerios se van a levantar poderosamente. Y quizás Dios te ha llamado, te ha marcado y has vivido momentos al límite y quizás sea el comienzo de tu despertar. Él dice en el versículo número 10 también en este mismo pasaje, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Esta palabra está hablando acerca de ese Dios que nos rescata. Esta palabra está puntualizando que Pablo vivió la experiencia de que Dios lo rescató. Y una de las cosas que me impacta del Nuevo Testamento es cuando se habla acerca de Abraham. Abraham estuvo en el Antiguo Testamento, pero cuando alguien relata lo que Abraham declaró, dice por ahí el libro de Romanos, Pablo está declarando, porque Abraham confió, ¿sí? Y creyó en un Dios que resucita a los muertos. En un Dios, dice, él creyó en un tiempo de esperanza contra esperanza. Y yo no sé cómo ha estado tu situación en estos días. Muchos quizás hemos vivido momentos límites de crisis, pero qué bueno que nosotros podamos confiar de que Dios en medio de esa situación límite quizás nos ha convertido en una prueba de todo. Quizás en estos días hemos vivido alguna situación difícil, puntual, y creo decirte, como dijo una hermana hace años aquí en la iglesia, cada prueba que la viví, la ganamos. Y qué bueno que podamos experimentar esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Para concluir, quiero leerte cómo Pablo describe su naufragio. Pablo vivió un naufragio y Pablo vivió un momento difícil. Pablo tuvo que superar una tormenta y tuvo que sobrevivir en medio del agua difícil. Quizás nosotros hoy en día no estemos en un naufragio, ni en una isla desértica, ni en medio de un momento de mucho calor. Quizás tengamos que sobrevivir al frío que estamos viviendo o de alguna manera a la pandemia, pero todos hemos vivido algún momento límite y difícil. Así que quiero que me acompañes ahí al libro de los Hechos, al capítulo 27. Y le voy a pedir a alguna de las tecladistas que pueda pasar, creo que tenemos una por ahí, para poder ya ir concluyendo en esta palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 27, lo podemos leer, quiero que me acompañes. El libro de los Hechos, capítulo 27, el versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor. Cuando se decidió que deberíamos embarcar para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamada Julio. Quiero decirte que el que está escribiendo aquí es Lucas, por eso él habla, ¿sí?, en tercera persona y está hablando de Pablo, está relatando lo que Pablo estaba viviendo cuando había sido enviado a Roma. Y ahí en el versículo 13, saltamos al versículo 13, dice así la palabra del Señor. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que había logrado su propósito. Escuche bien, levaron anclas
y navegaron costeando a Creta. El versículo 14 dice, pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Era un gran viento que venía del sur. El versículo 15 dice, y siendo azotada la nave, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Lo vuelvo a repetir este versículo porque me impacta. Dice, siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Quizás como muchos de nosotros. Después que lo asolaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte, y echaron ancla flotando y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debía haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche tuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios y acontecerá exactamente como se me dijo. ¿Qué es lo que quiero transmitirte en esta hora? Quizás como Pablo emprendiste en el desafío de ir a tu destino. Pablo había sido asignado a ir a Roma. Él tenía que ir a ese lugar, a predicar la palabra. Y una de las cosas que sucede, dice que se tomó ese barco, iba entre los presos. Y dice la palabra del Señor que iba muy bien el barco. Había un día lindo, pero de repente se levantó una tormenta. Euroclidón. El Euroclidón era un viento que los navegantes conocían muy bien y cuando se manifestaba ese viento no podían navegar. Yo no sé, pero a muchos de nosotros se nos levanta ese viento. En medio de un desafío donde parece que todo va bien, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestro emprendimiento económico, todo va bien, pero de repente se levanta una tormenta, una tempestad que azota contra nuestra barca. Estaba leyendo otra versión que dice que el barco subía y bajaba muy rápidamente. Dice que no estuvieron comiendo por 14 días, me imagino. En ese momento, en esa sacudida de barco es difícil comer. Por eso que Pablo los anima después que el ángel de Jehová los había visitado. Y quiero decirte en esta hora que el ángel de Dios te visitará. ¿Cuántos dicen amén? En tu momento más crítico, en tu momento límite, el ángel de Jehová te visitará y te dejará ¿qué? Una palabra de esperanza. Pablo recibió una palabra de esperanza en el momento más crítico de su vida. Y una de las cosas que dice que comenzaron a tirar ciertos implementos. ¿No te pasa que cuando vivimos momentos difíciles y críticos, comenzamos a tener pérdidas? Pérdida de esperanza. Dice, se dejaron llevar porque este viento era incontrolable y se dejaron llevar y estaban a la deriva. No sé si te ha pasado a vos, pero me ha pasado a mí, que muchas veces los vientos de la vida, ¿sí?, nos hacen perder la esperanza y tenemos que estar a la deriva. Yo sé que hay gente que está sufriendo porque su matrimonio no se ha podido arreglar. Yo sé que hay gente que está sufriendo porque su trabajo no se ha podido arreglar. Y estás a la deriva de tu destino, de lo que otros decidan por ti. Pero quiero dejarte esperanza en esta hora, por eso viniste a este lugar y por eso me estás escuchando en esta hora, porque Dios tiene una palabra para ti. Y quiero decirte que el ángel de Jehová que visitó a Pablo sigue estando vivo. El ángel de Jehová era Jesucristo. Y quiero decirte que Él te va a visitar en medio de tu situación difícil y te va a dar una palabra y esa palabra te va a proporcionar esperanza. Dice que en este barco iban más de 270 personas. Y ninguna de ellas se murió. Y una de las cosas que dice esta palabra es que ellos comenzaron a alimentarse y vino ánimo sobre sus vidas. Y principalmente aquellas personas que estaban a la deriva recibieron la esperanza. Qué bueno que nosotros podamos entender que muchas cosas de nuestra vida las hemos dejado a la deriva. Y estamos quizás en estos días
viviendo esa situación límite, pero Dios te trajo hoy aquí para escuchar esta palabra de que hay esperanza. Y vuelvo a repetirte, tu caña quebrada no se terminará de quebrar. Tu pábilo que humea volverá a tener llama. La palabra del Señor nos habla en esta hora de que si nuestras raíces están vivas, volverá a tener vida. Solamente necesitamos que el agua de Dios nos visite. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas en pie en esta hora. Vamos a orar. Señor, tú eres el Dios que estás con nosotros. Tú eres el Dios que nos estás haciendo escuchar esta palabra porque sé que hay mucha gente que está viviendo al límite en su vida, en su situación. Y quizás aún estás guardando secretos de situaciones que otros no saben porque te ha tocado vivir una tormenta de la vida. Quizás ibas rumbo a tu destino como Pablo. El ángel de Jehová lo visitó y dice, porque tienes que ir a Roma, no morirás tú ni ninguno de los que van en tu barco. Y Dios te quiere decir en esta hora que tu familia será cuidada, que tu matrimonio será protegido, que tus finanzas serán guardadas por Dios, que tu ministerio que ha estado a la deriva y en declive será guardado por Dios. Porque dice la palabra del Señor que los dones y el llamado de Dios son irrevocables hasta el día que te mueras. Los dones de Dios y el llamado de Dios estarán en ti. Dios te ha traído esperanza en esta hora y te ha venido a decir que el ángel de Jehová visitará tu situación, el lugar en donde estés, y que puedas estar tranquila y tranquilo de que el Dios que controló el mar y la tempestad y el Euroclidón que se levantó contra Pablo, también controlará y cuidará a ese viento y a esa tempestad que se ha levantado y que quizás has perdido la esperanza, quizás la llama que estaba encendida se apagó, quizás tu caña se quebró, pero Dios te dice en esta hora que no será del todo quebrada, sino que será restaurada y será guardada por Dios. La llama la mecha que perdió la llama todavía humea. Eso habla de que hay calor en esa mecha y volverá a ser encendida. El árbol que fue cortado, sus raíces se mantienen vivas. Y hoy Dios te dice que Él tiene cuidado de ti y que hay esperanza para tu vida. Por eso en esta hora, ahí donde estás, ahí donde me estás escuchando, oro por ti, Señor. Tú eres el Dios que estás en medio de nosotros, en las situaciones difíciles. Y quizás estamos a la deriva, pero tú eres el Dios que tienes cuidado de nosotros, que tienes control de todo lo que estamos viviendo. En esta hora, Señor, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, porque como dice Pablo, hasta perdimos la esperanza de vivir. Me imagino cómo sería esa tormenta, porque tuvieron que tirar los víveres. Me imagino cómo sería esa tormenta, que perdieron la esperanza de vivir aún el mismo Pablo. Pero tú eres el Dios que estás a nuestro lado. Cuando nuestra situación se pone al límite y cuando parece que vamos a perder lo que tenemos, Dios tiene cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.